Bueno, ya estamos de vuelta. Estamos en la sesión de personajes. Como bien saben ustedes, es una sesión que tenemos y llevamos a personas que se destacan a través de la red social por algunas cosas o por otras. Concretamente, en la noche de hoy no vamos a poder gozar de la cámara de nuestra invitada. Por eso vamos a colocar visible que la entrevista que estamos realizando la estamos realizando mediante teléfono. Hablamos en la sesión de personajes Historia al Día. Es María Ruiz Ortiz. Ella es doctora en Historia Moderna y nos habla por teléfono. ¿Desde dónde? Buenas noches, María. Buenas noches, Nando. Pues desde Estepona en este momento. Ah, mira qué bien. Hemos estado en Sevilla hace un momentito, estuvimos antes en Madrid y ahora en Estepona. Que ha hecho un buen tiempo en esta zona en esta semana pasada, pero que ahora viene un tiempo peor. Y hablando de tiempos, tú acabas de presentar un libro que se llama, lo tenemos ahora mismo en pantalla, que se llama Pecados y vicios en la Andalucía moderna, y habla sobre el siglo XVI y XVIII. Y dices de él que es un retrato móvil de la vida cotidiana. ¿Cuáles son más o menos esos pecados y vicios de la Andalucía moderna de las que nos hablas en tu libro? Bien, pues a ver, en mi trabajo realmente se desgaja de la tesis doctoral que presenté el pasado año en la Universidad de Córdoba bajo la dirección del profesor Manuel Peña. Y es un trabajo muy innovador porque hasta ahora realmente no se había ofrecido desde un punto de vista historiográfico una visión multidisciplinar desde campos distintos, desde la literatura, desde los textos morales, los textos históricos, sobre cómo era el discurrir diario de los andaluces que vivieron entre los siglos XVI y XVIII. Y a mí me pareció una idea muy interesante, a la par que también arriesgada, por qué no decirlo, el intentar reconstruir esas prácticas diarias a través del enfoque de las normas y transgresiones cotidianas que experimentaban. Entonces, una de las ideas básicas era, bueno, ¿por qué no recurrir a los discursos morales de la época, a esos confesores y teólogos que intentaban dictar normas de comportamiento, de regulación social, a fin de cuentas, para gestionar desde los poderes fácticos cómo querían que funcionara la sociedad? Y lo interesante del libro es sobre todo analizar cómo los individuos se iban moviendo entre esos márgenes de libertad, esos pequeños resquicios que siempre quedaban entre las normas para poder vivir, como eran unas especies de equilibristas, como yo les digo, de la moral. En tu libro hablas y por las páginas de tu libro desfilan todo tipo de transgresores, artesanos fraudulentos, orfebres avariciosos, pintores indecentes, médicos poco éticos, campesinos blasfemos, soldados ladrones y muchos más ejemplos que configuran todo un mosaico de la Andalucía moderna. Cuéntanos alguna historia de algunos de ellos. Bueno, pues realmente yo empecé además mi recorrido por los artesanos porque ha sido siempre un grupo sociocultural muy poco trabajado desde una perspectiva de la historia cultural o de la historia de la vida cotidiana. Había muy poca información y me llamaba mucho la atención ver cuáles eran los fraudes que cometían los plateros o los sastres o los zapateros. Por lo general, realmente los pecados de los artesanos tenían muchísimo que ver ya no solo con los fraudes que cometían, por ejemplo, a la hora de vender una materia que estaba deteriorada, o de esos carniceros que vendían una carne por otra y que parece ser que sigue siendo un tema de actualidad. Este tipo de prácticas diarias o incluso los problemas que tenían respecto a los aprendices, cómo faltaban a esos contratos de aprendizaje y muchos de esos aprendices, debido a los abusos de sus maestros, huían
de esos talleres artesanales. Entonces, yo creo que realmente cuando uno se acerca al libro y se acerca a esas transgresiones diarias de cualquiera de estos grupos, por ejemplo, en el caso, además de los médicos, muy llamativos, siempre vistos moralmente como personas que solo buscaban el lucro personal, que dilataban la cura de los enfermos para poder cobrar más, o que no les socorrían de la forma correcta a la hora de, pues, por ejemplo, no solamente preocuparse por la salvación corporal, sino también tenían que ser agentes y protectores de la salvación espiritual, dándoles la posibilidad de, por ejemplo, salvar su alma o poder testar. Y este tipo de prácticas diarias que realmente muchas de ellas se han aquilatado en el tiempo. Muchas de ellas, aunque te refieres a los siglos XVI y XVIII, Sí, ¿existen paralelismo, encuentras paralelismo con el mundo actual? sí, la verdad es que, a ver, normalmente siempre en historia tenemos que tener muy en cuenta que no se puede caer en el error del anacronismo y no se puede ver nunca desde una perspectiva actual del pasado. Pero sí que es cierto que nos damos cuenta que en cuanto a imposición de valores, la Iglesia en aquel momento pues no consiguió gran cosa y que muchos de esos comportamientos o de esas actitudes sí que se han ido aquilatando en el tiempo, sí que se han ido arraigando o formando parte de nuestra cultura. A mí me hacía muchísima gracia el otro día hablando con un compañero del tema de los carniceros, ¿no? En el siglo XVI-XVII, sobre todo en el XVII, con la profunda crisis económica que experimentó España, y cómo daban pues una carne mucho más barata y engañaban, ¿no? Daban cordero por vacuno y este tipo de cosas. Ahora que han saltado a las noticias la famosa Carne, polémica sobre en la la carne carne de de caballo. caballo, exacto, sí. Y claro, de alguna forma este tipo de cosas como que te hacen retrotraerte, decir hasta qué punto hemos cambiado o hasta qué punto realmente el ser humano a lo largo de la historia sigue cometiendo los mismos errores, aunque con una coyuntura distinta. Pero por supuesto siempre sin caer, ¿no? en el anacronismo de ver el pasado desde una perspectiva actual, porque evidentemente pues hay que guardar las distancias, pero sí que en algunas ocasiones te paras a pensar y sí que ves ciertos aspectos, porque a Además fin de dicen cuentas, que la historia se repite. Sobre pintores indecentes, ujú, a qué podemos decir con esa palabra? sobre los pintores, los moralistas de la época generaron toda una polémica acerca de si las pinturas, por ejemplo, en el caso de los desnudos, eran indecentes o no. Y había teólogos, de alguna forma, que defendían una moral más laxa, más relajada, que decían que, bueno, pues que si el que pintaba simplemente lo hacía pintar como modelo a una persona desnuda, sin ningún tipo de connotación, pues que no era un pecado mortal. El problema venía, por ejemplo, cuando la persona a la que pintabas pues era una amiga o algo más que una amiga. O pintores indecentes en el sentido de que en las pinturas a veces pecaba más aquel que exponía esas pinturas a los ojos de los posibles visitantes de su casa, o el hecho de poseer esas pinturas indecentes, incluso eran penado de forma más grave que el hecho de que el pintor las hiciera. Y se crea toda una diatriba, toda una polémica en torno a esos teólogos que pues defendían que qué era peor, si exponer esas pinturas indecentes porque de alguna forma daban mal ejemplo. Hay una lectura a lo largo de todos estos tratados morales que yo he tenido el privilegio de leer, y es que realmente a ellos les preocupaba más la visibilidad pública del pecado, la posibilidad de que invitaran a pecar al resto de individuos, porque de alguna forma les conducían a un modelo de comportamiento erróneo en la sociedad,
que el hecho de que pecaran en sí mismos, porque eran absolutamente conscientes de que era inherente al ser humano el equivocarse y el pecar. El problema era el dar ocasión de pecar al resto y el dar ocasión a tener un comportamiento que se desviaba de la norma impuesta. Dentro de las 8 provincias andaluzas, ¿hay alguna más que se destaque por la picaresca, por la avaricia, por esos médicos poco éticos, dentro de los ejemplos que lleva reflejado en su libro? Pues en realidad yo sobre todo he trabajado con protocolos notariales, fundamentalmente de Córdoba, de Málaga y de Sevilla. Y sí que me he encontrado en estas 3 ciudades, en el caso de Sevilla, porque bueno, pues era la gran metrópolis de la época, pero también en el caso de Córdoba, y comentarios incluso de textos a nivel nacional que hacían alusión en general a que en Andalucía pues se daban ciertos comportamientos pecaminosos, quizás incluso con mayor incidencia, si cabe, que en el resto de la península. Pero realmente por igual, es decir, si por ejemplo en el caso de uno de los pecados que cometían muchos artesanos era el ejercer el oficio sin obtener una licencia oficial, no pasaban por un examen y por tanto estaban vendiendo ilegalmente. Y en este sentido, pues yo me he encontrado denuncias tanto en Sevilla como en Córdoba, como en Málaga, es decir, que no hay tampoco una distinción de ese tipo de comportamiento. En general en Andalucía y en el resto de España realmente se daban, porque eran comportamientos además muy comunes e inherentes al desempeño del oficio. El libro Pecados y Vicios de la Andalucía Moderna es su ópera prima en cuanto al libro. Sí, es mi primera publicación, además es un sueño hecho realidad realmente, porque pues hoy en día, tal y como están las circunstancias, tener la posibilidad de que un editor, en este caso José Antonio Quesada, apostara por mi trabajo y me brindara la posibilidad de que saliera a la luz, pues para mí ha sido realmente un privilegio. En ese sentido sí tengo que decir que realmente este trabajo no hubiera sido posible sin su ayuda y por supuesto sin la ayuda de una serie de personas, fundamentalmente de mi director de tesis, de Manuel Peña, que me ha estado acompañando desde el principio, toda la odisea que supone la investigación, pero quizás con un matiz además muy concreto, y en esto he vuelto a correr riesgo, igual que hice con mi tesis doctoral, y es que yo quería que el libro llegara al máximo número de personas posible, con lo cual lo he intentado adaptar de alguna forma en búsqueda de ese afán divulgativo para hacer más accesible la historia, para que la gente de a pie, no solamente personas que tengan conocimientos profundos de la materia, puedan entender y puedan tener una visión, al menos general, de cómo vivían, de cómo sentían, de cómo se relacionaban y de cómo, a fin de cuentas, se desarrollaba el día a día de los ciudadanos entre los siglos XVI y XVIII. Este libro se publicó el 15 de marzo, o sea, hace muy poco. ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿Estará ya distribuido en librerías? Sí, actualmente el libro se puede adquirir a través de la editorial Ediciones Rubeo de Jaén, en su página web o bien en su blog, también a través de librerías online y en cualquier librería, indicando simplemente el nombre de la distribuidora, en este caso de Maidinsa, que tiene su sede en Madrid y que de alguna forma pues se está encargando y está haciendo un magnífico trabajo de distribución de la obra. Más información también lo tienen en la página de María Ruiz Ortiz, que es doctora en Historia Moderna, que se llama www, como ven ustedes ahí debajo, historiaruiz.blogspot.com.es. ¿Alguna cosa más? Sí quisiera decirle a la audiencia que María posiblemente colabore en TVs en Red, pero en la próxima temporada, ya a partir de octubre, llevará o piensa llevar adelante
una sesión, por lo menos una vez al mes, de Historia al Día, en donde le hemos sugerido, porque nos encanta la historia, que nos presente a un personaje, pero para los que andamos por casa. Yo sé que ella es doctora en historia, pero pedimos que para las personas que nos gusta la historia, pues nos vaya presentando algún personaje que ella encuentre interesante y nos diga algunas cosas curiosas de ello. ¿Contamos contigo, María? Pues por supuesto que contáis conmigo. Para mí, desde luego, es un honor y es un placer hacer un recorrido, sobre todo cercano y ameno, por esos personajes históricos que han marcado, además, acontecimientos fundamentales de nuestra historia. Y realmente, pues, para mí va a ser un honor que contéis conmigo, al igual que quiero agradeceros la oportunidad que me habéis brindado esta noche de presentar brevemente mi trabajo y, por supuesto, animar a todas las personas que en este momento están siguiendo el programa a que se acerquen al libro, a que lean y a que, bueno, de alguna forma, pues, conozcamos un poco más de nuestro pasado. Y cómo no, y además, cómo no, mejor fecha no puede ser. Hoy es el día del libro. Sí, la fecha perfecta. Y además, si me lo permites, me gustaría terminar con una cita de Erasmo de Róterdam, que creo que resume muy bien lo que los lectores se pueden encontrar en mi trabajo. Cuando Erasmo de Róterdam decía que la vida humana no es más que una comedia, en la que bajo una máscara prestada cada uno representa el papel hasta que el empresario le obliga a salir de escena. Sí, señora, bonita esa frase. Bueno, muchísimas pues gracias. Muy bien. Con esta entrevista que, como ven ustedes, doña María Ruiz Ortiz, doctora en Historia Moderna, pues nos ha estado presentando hoy, el Día del Libro, hoy su primer libro que ya lo tiene en venta, Pecados y Vicios en la Andalucía Moderna, que yo les invito a que ustedes puedan comprar en las librerías. Gracias, muchísimas gracias, María, y muchísimas gracias a vosotros. hasta pronto. Hasta pronto.